Bueno, lo que quería mostrar en este video, que yo ya lo había puesto ahí en mis redes y venía haciendo unos videos similares, es esa plaquita que se ve ahí. De hecho, la tengo acá, que es un amplificador de auriculares con entrada balanceada de línea, ahora voy a ver unos componentes que permiten conectar distintos tipos de auriculares con buen nivel de salida, con buen headroom para poder manejar distintos tipos de auriculares con buena ganancia y, bueno, que sea un circuito no tan complicado, digamos, entre comillas. Yo ya había puesto, que lo voy a poner en la descripción, que lo vengo mostrando en otros videos, pero primero había hecho, ahí se ve la portada de la primera parte, porque tiene varias partes, de un amplificador de auriculares que es desbalanceado, con un LM386, que es un ampli fácil de armar, con poquitos componentes, que no es para nada malo, pero digamos no es de la misma calidad que tengo acá con el que presento. Y después mostraba este otro video que era un adaptador de señal de línea balanceado a desbalanceado para poder adaptárselo, por ejemplo, a ese amplificador de auriculares y bueno, que todo el equipo global sea una entrada balanceada. Entonces, propongo ahora este circuito que está todo junto ahí. Es el adaptador de entrada balanceada a desbalanceada, que ahora voy a contar por qué, y el amplificador de auriculares en sí. Entonces, esta plaquita globalmente espera nivel de línea balanceado y devuelve señal de auriculares con bastante potencia para poder manejar auriculares, y además está hecho con fuente simple. Muchas de las cosas que voy a contar acá, para no hacerlo largo el video, son cosas que digo en los otros videos. O sea, ahora voy a mostrar el circuito, pero la explicación finita de por qué hice tal cosa lo explico en los otros, pero bueno, para no repetirlo. A ver, básicamente esa plaquita es esto, son tres etapas, en realidad son dos etapas, donde va a venir la entrada de línea balanceada. O sea, por supuesto, si es desbalanceada la puedo conectar igual, pero el equipo admite entrada balanceada. Entonces, esa primera etapa va a ser un adaptador balanceado a desbalanceado, y podría estar la pregunta de por qué desbalanceás, porque una vez que desbalanceo es mucho más fácil ponerle el potenciómetro a una señal desbalanceada adentro de la plaquita, que hacer todo en balanceado. Entonces, la primera etapa va a ser esa señal de línea balanceada, la desbalanceo. Un potenciómetro, que va a ser el pote de volumen, que controla lo que le entrega a esa segunda etapa, que esa segunda etapa es una etapa amplificadora, que a su vez tiene 22 dB de ganancia y puede manejar auriculares. Entonces, esa plaquita es esto globalmente. Entonces ahora voy a contar, bueno, cómo lo hice. Esta foto que está en ese video donde yo estoy proponiendo el adaptador balanceado desbalanceado, es un video bastante largo donde hago todo el desarrollo de este circuito, donde yo proponía este amplificador operacional 741 o cualquier simple, que tenía un solo amplificadorcito dentro de la pastilla, y están, bueno, el circuito que usé, por qué, etcétera, etcétera, y el orden de las patas. De hecho, esto, el que quiera saber por qué, lo cuento en ese otro video, que está el link en la descripción, donde lo voy a poder alimentar con fuente simple, cosa que este amplificador operacional no me lo permite, pero haciendo este truco y el truco de la media fuente, cambiar la referencia, lo puedo hacer. Entonces, bueno, insisto que si eso no se entiende, está en el otro video. La cuestión es que dije, bueno, utilizo un amplificador operacional doble, donde un amplificador va a ser el que haga todo este sistema de balanceado a desbalanceado, y el segundo es el que mueva los auriculares, con modificaciones que voy a contar ahora. La idea es que ese primer circuito, del que acabo de mostrar si estoy utilizando un amplificador operacional doble, en principio es todo lo mismo, nada más que obligatoriamente me cambia el orden de las patas, que es lo que voy a mostrar, y alguna pequeña modificación, algún componente que utilicé simplemente porque eran los que tenía en ese momento. O sea, este circuito tal cual como está funciona, pero perfecto. Lo único que es crítico es que hay que cambiar el orden de las patas. Pero bueno, como yo le cambié algunos componentes, voy a contar qué le cambié, digamos. La idea es que lo que le cambié, porque era lo que tenía en ese momento, en vez de los capacitores acá de entrada, que insisto en el otro video, explico por qué y etcétera, etcétera, en vez de 22 microfaradios, son 10 microfaradios y funciona todo igual. El ancho de banda es exactamente igual, o sea, cambió, pero es insignificante donde está el corte de frecuencia. Pero bueno, 10 microfaradios con lo que hago hincapié en la polaridad.
estas resistencias, estas cuatro resistencias, en vez de 10K le puse 18, de hecho tiene impedancia de entrada un poquito más grande. Esto quiere decir que molesta menos al equipo donde estoy tomando la señal, que insisto que es insignificante, con 10K es lo mismo y anda perfecto. Bueno, y después todo igual. La única diferencia es que acá estoy mostrando un amplificador operacional, puede ser cualquiera que sea doble, TL072, TL082, NE5532, de hecho estoy diciendo mucho, ahora voy a poner una plaquita, ahí estoy poniendo con un listado de los que pueden ponerse, pero bueno, que sean dos, y este es el orden de distribución de pata de cualquier operacional que sea doble. Salvo alguna excepción rara de algún amplificador operacional viejo y discontinuado, puedo decir que cualquier amplificador operacional doble tiene siempre esta distribución de patas, entonces es lo mismo que cuento en el otro video, que puedo poner uno y sacar uno si pongo un zócalo. De hecho, si lo vemos acá, tiene un zócalo, fiel a mi estilo, como lo hice con cosas viejas, ahí está el operacional, ahí. Fiel a mi estilo, tenía un zócalo más grande, entonces bueno, lo puse y por eso me quedan espacios vacíos, simplemente porque era el zócalo que tenía. Entonces, lo que es primordial es que las entradas inversora y no inversora en el amplificador operacional doble van a ser la misma de ese amplificadorcito A. Por supuesto que pueden estar intercambiados. Pero bueno, como estas son las mismas, propongo el A, que es el primero, lo utilizo para esta etapa, y el B para la segunda. La entrada menos de fuente, que la voy a poner a masa por todo eso que explico, sigue siendo la misma, nada más que cambian estas dos patas. De ese triangulito, en vez de ser la 6, la salida es la 1. De hecho, la estoy viendo acá que es la 1. Entonces, ahí estoy poniendo, ojo, que esa es la modificación. Y la alimentación de la fuente ya no es el 7, como era antes, porque el 7 ahora es la salida del otro amplificador, sino que es el 8. Esas son las pequeñas modificaciones. Los componentes pueden cambiar, si no pueden ser lo mismo, pero lo que es crítico es las patas del integrado. Entonces, esta es la primera etapa que entra señal de línea balanceada y tengo la salida desbalanceada. Entonces ahora voy a ir a la segunda etapa. La idea es que la segunda etapa va a tener el triangulito, digamos, el amplificador operacional que sobra, que va a manejar los auriculares. El tema que, si bien hay un montón de variedad de amplificadores operacionales, la corriente que puede entregar muchas veces está un poco justa o no llega a mover en un transitorio o en alta potencia de lo que pide el auricular y puede distorsionarse, puede caer la tensión, puede llegar a quemar en algún caso. Entonces, esta etapa es lo que voy a mostrar, que a ese circuito le agregué esta etapa con dos transistores y este arreglo, que esto es lo que me permite aumentar, amplificar la corriente de lo que entrega este operacional. O sea, este operacional va a ganar esos 22 dB que decía, pero no por esto. Esto lo que va a hacer es que cuando él gane 22 dB, él me asegure mucho más corriente cuando conecte. Entonces son dos transistores de salida, un NPN y un PNP conectados de esta manera, con esta resistencia y con estos dos diodos, estas dos resistencias de salida, y esto globalmente es como si fuera mi amplificador operacional, mi triangulito. Entonces ahora voy a ver el circuito que le puse. Entonces, esa segunda etapa va a tener su entrada inversora y su entrada no inversora con el pin 6 y 5. De hecho, si lo veo acá, es el inversora 6 y el no inversora 5. Y la salida el 7. Entonces ahí lo estoy poniendo. Y alguien dice, bueno, pero te falta todavía conectar el 4 que va a la masa para la fuente y el 8 que va para la fuente positiva. En realidad no hace falta porque ya está conectado en el otro. O sea, estas patas de alimentación, cuando las conecto, me prenden los dos triangulitos. Entonces, como lo dibujé en esta primera etapa, en esta ni siquiera lo dibujo porque ya está conectado, ya está funcionando. Entonces, este es el circuito que había mostrado que se le agrega, donde, bueno, ¿qué diodo le pongo? Estos dos pueden ser cualquier tipo de diodo. Propongo un 1N4007 porque es uno de los más comunes, puede ser cualquier variante de esos diodos. La resistencia, los transistores también pueden variar. Yo propongo BD139 para el NPN y BD140 para el PNP. Hay un montón de variedad, de hecho de esos mismos también varían 137, 136, que tiene que ver con la tensión y la corriente, que van a funcionar igual. Y entonces, el colector de ese transistor va a la fuente, a los voltios que esté conectando en el pin 8, o sea, lo mismo que enciende estos dos triangulitos, también va acá, porque esa etapa la tengo que alimentar, y esta etapa iría originalmente a la tensión negativa, pero por todo lo que estoy contando, que va con fuente simple, va a masa.
La salida de esas dos resistencias va a ser el lazo de realimentación con una R de 18K y un capacitor en paralelo de 100 picofaradios, que eso lo cuento en el otro video por qué un capacitor en paralelo. Hacia la entrada no inversora, una R de 1,5 kg y un capacitor de desacople de 100 microfaradios. Toda esa etapa de ahí me está configurando el amplificador operacional con la ganancia de 22 dB. Entonces ahí ya tengo el nivel suficiente de todo lo que puedo subir si la señal que me está llegando es muy poca, es similar al fader. Si bien no estoy cambiando la amplificación y está siempre fija, podría haber puesto el potenciómetro acá, pero bueno, está siempre fijo en 22 dB y el nivel de ruido que mete es inescuchable, así que por eso tomé esta decisión. Y la entrada, por acá va a venir el audio de la otra etapa y puse lo siguiente. Como tengo que volver esto a referenciarlo a la media fuente, esta resistencia de acá, de 18K, va a la media fuente, a la misma que estoy conectando acá. O sea, esta media fuente va a estar conectado a esta resistencia y también a esta resistencia, que son las dos que referencian la entrada. Una R de 100 ohms para separar, un capacitor de 10 microfaradios para que la continua no vaya hacia allá y una resistencia de 47K para fijar esta placa del capacitor a cero. Entonces, armando esta etapa es la segunda etapa. Una vez que lo tengo configurado, la salida con un capacitor de 470 microfaradios, una R cualquiera, utilicé 18K para referenciar esta placa del capacitor a cero, una R para separar un poquito y limitar de 22 ohms y ahí van los auriculares. Entonces, eso es lo que propongo. De hecho, los transistores esos de salida, estos dos de acá, si son estos, su orden de patas, este es el colector, esta es la base y este es el emisor, su orden de patas es mirándolo de frente, la primera es el emisor, la segunda el colector y la tercera la base. Los dos, el PNP y el NPN, tienen la misma distribución de patas. Digo eso porque en todo el circuito, en los dos operacionales, puse el orden, el número de patas y en esto no. Bueno, ahí está el orden de patas. Si lo veo completo, entonces, ahora le voy a hacer un poquito de zoom, es la primera etapa, la que ya veníamos contando, con la modificación de los componentes que hice o no, o los que están tachados se pueden poner igual. Si es crítico el orden de las patas en el integrado. Una vez que tengo la salida de audio, acá dibujé un cable hacia el potenciómetro. El potenciómetro que propongo es un potenciómetro de 10 kilo ohms logarítmico para que tenga el recorrido me parezca perceptualmente parejo y no que suba de golpe. Por eso tiene que ser logarítmico. Cuando tiene la letrita, el logarítmico es el A, o sea que va a decir A 10K o 10KA, pero tiene que ser A y no B. La salida de esa primera etapa va a la pata 3 del potenciómetro, en la primera va la masa y en la pata del medio es la que entra a la segunda etapa, que es la que va a manejar, va a amplificar esa señal y va a agregarle corriente para poder manejar los auriculares. Y todo este sistema con una fuente simple, 12 volt o un poquito más para tener un poco más de headroom, 24 volt. Y es típico si existe alguna fuente de esas viejas que tengo de una notebook de 19 volt, va perfecto. Así que bueno, este es entonces esa plaquita que dentro de la misma placa y aprovechando el amplificador operacional doble que tengo dos, utilizo uno para desbalancear y el otro para hacer el amplificador de auriculares en sí.